López, muchos historiadores lo consideran el patriarca del federalismo. Con sus victorias sobre las fuerzas porteñas, defendió la autonomía de su provincia, Santa Fe, cada vez que intentaron avasallarla. Se convirtió en un aliado de Juan Manuel de Rosas para difundir y sostener la causa federal en las provincias argentinas. Protegió a Juan Bautista Bustos en sus horas más aciagas. Rivalizó con Facundo Quiroga. Estanislao López tuvo una vida política intensa. Mantuvo en alto las banderas federales durante casi 20 años y se concentró en la defensa de los intereses santafesinos. Yo lo considero como patriarca de la Federación, y muchos historiadores también lo consideran de esa manera, porque para llegar a la Constitución de 1853 hubo muchos tratados. Digamos, el tratado antecesor sería el Pacto Federal, el Tratado del Pilar, y en todos estos fue López paso a paso instaurando y tratando de ampliar los ideales federales. Estanislao López nació en Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. Era hijo extramatrimonial de un oficial de milicias de apellido Roldán y de Antonia López, de quien tomó su apellido. Hizo sus estudios primarios en una escuela de franciscanos y a los 15 años ya estaba alistado en un regimiento de blandengues santafesinos que luchaba contra las incursiones aborígenes en el noroeste de la provincia. Al poco tiempo, por su destacada acción militar y por su heroísmo y por su forma de realizar su carrera militar, inmediatamente es nombrado dentro de las fuerzas como coronel y comandante de armas de la provincia, sobre todo como capitán del primer escuadrón, porque es el primer escuadrón de los Dragones de la Independencia. Esa formación militar, tan dura como práctica en sus resultados, caracterizará su estilo de caudillo. Líder de hombres, táctico intuitivo, hábil político, se manejará con decisión y prudencia en los agitados tiempos que le tocó vivir. Gaucho solapado, lo calificaron sus adversarios unitarios que nunca lograron vencerlo en combate. Cuando estalla la Revolución de Mayo, Estanislao López cumplía las funciones de sargento en un fortín que estaba enclavado en pleno desierto. Cuando pasan las tropas del Ejército del Norte por Santa Fe, las tropas de Belgrano reciben apoyo de los santafesinos y ahí se incorpora Estanislao López. Es más, solicita a Estanislao que se lo designe a la primera división y digamos, el pedido de él le es aceptado, ¿no? Cuando en septiembre de 1810 Manuel Belgrano pasó por Santa Fe con rumbo al Paraguay, el joven sargento López se incorporó a su fuerza expedicionaria. Luego de la derrota en Tacuarí, cayó prisionero y fue enviado a Montevideo, dominada por los realistas y sitiada por los patriotas al mando del general Rondó. Una temprana hazaña le sirvió para forjar su prestigio. Logró escapar de una fragata española y nadó 4 kilómetros para ponerse a salvo. Él estaba prisionero en el buque de guerra Flora, en el buque de guerra español Flora,
y en el medio de una tormenta, de una tempestad bastante fuerte, Estanislao se tira del barco y se escapa a nado. Se incorpora a las fuerzas patriotas que después estaban sitiando la ciudad de Montevideo. Realmente o sea, uno lo cuenta y parece de película, pero bueno, fue muy comentado en su momento, ¿no? Porque realmente una hazaña con todas las palabras, ¿no? De regreso a Santa Fe, se destacó en las defensas de los puertos sobre el Paraná y en la frontera norte, amenazada por los mocovíes, avipones y tobas. Las alternativas cambiantes de la Guerra de la Independencia lo llevaron primero a enfrentar al caudillo oriental José Gervasio de Artigas para convertirse luego en su aliado. Es precisamente de Artigas de donde López parece haber tomado su futuro ideario federal. Estanislao López, cuando se une a las fuerzas de Holmberg, que tenían como misión digamos, matar a Artigas, asesinar a Artigas, estas tropas son derrotadas. Nuevamente vuelve a caer prisionero y ahí Artigas se pone en contacto con los prisioneros y trata de inculcarles los ideales de las autonomías provinciales. Y ahí es donde Estanislao López toma su primer contacto con el federalismo, ¿no? Principalmente con las ideas federales. Por su posición estratégica como llave de las provincias litoraleñas, Santa Fe tuvo siempre un papel protagónico en la puja entre el Directorio de Buenos Aires y Artigas. Dos modelos políticos que dirimieron su influencia interna en plena guerra por la emancipación de España y el interés portugués por avanzar sobre la banda oriental. El conflicto tuvo su epicentro en el territorio santafesino. Cuando Santa Fe se pronuncia contra Buenos Aires en 1815 y se declara autónoma, Buenos Aires, el directorio no la quiere perder. Y por lo tanto envía distintas invasiones con Viamonte, con Díaz Vélez, que ocupan la ciudad, que finalmente son expulsados, generan una situación de guerra permanente, es lo que los antiguos llamaban la Guerra de los 7 años, entre 1815 y 1822. El 23 de julio de 1818, la inestabilidad política provocada por las agresiones porteñas derrocó al gobernante santafesino Mariano Vera. Estanislao López asume el cargo de gobernador, que no abandonaría hasta su muerte en 1838. Cuando Vera delega el mando en el Cabildo vuelve a pedir ayuda a la comandancia de armas que estaba a cargo de López, que ya en ese momento pasaban a llamarse Dragones de la Independencia. Y López lo primero que hace, una de las primeras medidas que toma, es tratar de separar a todos los funcionarios en los cuales él no confiaba, ¿no? Y posteriormente algunos historiadores sostienen que fue elegido, otros historiadores sostienen que en realidad proclamó un bando donde él se declara gobernador interino de la provincia. López, si bien lo respeta Artigas, es como que tiene sus reservas. Entonces él acuerda con esa élite a la cual él no pertenece, porque él accede al poder por su condición de militar prestigioso y resuelto, pero si bien enseguida legitima esa asunción de facto mediante elecciones, tiene que negociar con esa élite. Y para eso dicta un estatuto, que es el primer estatuto de provincia, en 1819, que es una concesión a esta élite que tenía las ideas de Artigas. La consolidación de López como jefe máximo de Santa Fe obligó a nuevas batallas. Resistió un ataque combinado del general Juan Bautista Bustos por el este y de Juan Ramón Balcarce por el sur, ambos por orden del entonces director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Un nuevo intento del general Juan José Viamonte terminó en fracaso
y en la firma de un armisticio el 12 de abril de 1919. López se transformó en un referente obligado de provincias que, como Corrientes y Entre Ríos, estaban a su vez subordinadas a las decisiones de Artigas. A Buenos Aires le convenía tener neutralizada Santa Fe, adherente a Entre Ríos, para tener frenada la influencia de Artigas. Y hasta Buenos Aires hacía oídos sordos y en todo caso no asistía para nada a Artigas en su embate contra las pretensiones portuguesas desde lo que era, bueno, lo que luego sería Brasil. El 1 de febrero de 1820, López y Ramírez, en la batalla de Cepeda, dieron un golpe mortal a la autoridad del directorio y su pretensión de gobernar las Provincias Unidas en forma inconsulta y autoritaria. A partir de allí, las provincias recuperaron la autonomía que habían tenido durante el virreinato. Pero ese proceso también abrió las puertas a una cruenta guerra civil que se extendió por más de 30 años. La derrota porteña en Cepeda provocó la firma del Tratado del Pilar, el primero de una larga lista de acuerdos similares sistemáticamente violados por las partes. Buenos Aires se comprometió a participar de un nuevo Congreso Constituyente a realizarse en Santa Fe, pero las convulsiones políticas derivadas de la derrota determinaron el desconocimiento de ese pacto por parte de las nuevas autoridades porteñas. El Tratado del Pilar principalmente deja las primeras bases de un sistema político federal, ¿no? Y se había propuesto incluso que se aprobara a posteriori en un congreso, pero que después hay un montón de idas y vueltas y no se logra darle, digamos, la total forma que se pretendía en ese momento. Si bien en el tratado se habla de las cuestiones que van a persistir en otros tratados, como una organización de un gobierno federal, que se arme un congreso, la necesidad de la organización, que es una obsesión, una preocupación de López, el tema de Artigas, que les había insistido con que se exigiera a Buenos Aires una actitud concreta en su apoyo contra Brasil, aparece solo como una expresión de deseo. Se dice que se expresa la voluntad de que Buenos Aires procure ayudar. Entonces ahí Artigas va quedando afuera. Artigas, acosado por la invasión portuguesa a su territorio, también desconoció sus términos y se enfrentó con Ramírez, su principal subordinado. López tuvo que volver sobre Buenos Aires. Derrotó al general Estanislao Soler en la batalla de Cañada de la Cruz. Debió retroceder frente al general Manuel Dorrego en Pavón para descalabrarlo en la batalla de Gamonal. La consecuencia fue un nuevo tratado, el de Venegas, del 24 de noviembre de 1820. Este acuerdo dio comienzo a un periodo de paz y de cooperación entre las dos provincias y fue el punto de partida de una estrecha relación entre López y Juan Manuel de Rosas. Cuando Estanislao López trata de negociar todo lo que la provincia había perdido en esos largos años de lucha, Juan Manuel de Rosas, una de las cosas que acepta es poner él de su pecunio las 25.000 cabezas de ganado que Estanislao López le pedía a Buenos Aires, que era lo que Santa Fe había perdido a lo largo de tantos años. No ocurrió lo mismo con Ramírez. El caudillo entrerriano había quebrado definitivamente su relación con Artigas y afirmado su propia influencia sobre la provincia de Corrientes y los territorios de Misiones. El Tratado de Venegas, en el que no participó, lo enfrentó con Santa Fe y Buenos Aires. Chocó militarmente con López, con suerte diversa, hasta que fue derrotado en 1821. Con su ejército diezmado, puso rumbo a Córdoba, donde murió en manos de una partida santafesina el 10 de julio de 1821.
López empieza a ser, por supuesto, temido como enemigo en Buenos Aires y valorado como aliado. Porque cuando Ramírez viene también por sus fueros, digamos, a raíz de que el pacto del Pilar no se había cumplido, tampoco con respecto a Entre Ríos, se encuentra con que López dice: un momentito, yo ya tengo tratados firmados con Buenos Aires, por acá no vas a pasar. Y Ramírez cruza por Punta Gorda, Diamante, hasta Coronda. Ahí se encuentra con una tropa de Buenos Aires que había subido al mando de la Madrid, la vence, y entonces sí, López interviene y lo vence en un combate nocturno en Coronda. El período de paz que sucedió a la muerte de Ramírez fue aprovechado por López para dotar a su provincia de un orden legal e institucional permanente. En 1819 promulgó una constitución que será la primera que se dará en las provincias argentinas. Siempre insistirá con la necesidad de dotar a la naciente nación de una organización semejante. Esta casa en realidad es el escenario político de López, porque López asume como gobernador en 1818 y en 1819 ya contrae enlace con la hija del protomédico Manuel Rodríguez. Se presume que a partir de allí vive aquí, o sea que los 20 años principales de su vida lo transcurre en esta casa. Es decir, por eso, digamos, esta casa encierra, no solo por lo que tiene de valor arquitectónico en cuanto a su patrimonio, sino por la historia de la vida vivida por Estanislao López y la historia de la vida relatada a través de los documentos. Sabemos que uno de los elementos más importantes de su vida y de su historia es la conformación del primer estatuto provincial. Es un antecedente muy importante para la organización del Estado Nacional, ya que la provincia se anticipa a otras, dándose para sí su propio estatuto. En 1824, sus delegados debatirán sin éxito contra las intenciones centralistas de Buenos Aires. Incluso durante el gobierno de Rosas, López insistirá con los privilegios aduaneros que los porteños nunca cederán a sus aliados. Su independencia de criterio lo llevó a mantener relaciones comerciales directas con el dictador paraguayo Gaspar de Francia. También mantuvo siempre en claro, aún en medio de los conflictos internos, la importancia de concluir la emancipación americana. Su apoyo a San Martín fue permanente. Hasta le advirtió, cuando el Libertador emprendió su retorno a Buenos Aires, sobre las intenciones vengativas de Rivadavia. Cuando vuelve San Martín, López le dice: mire, le manda una carta, le dice: lo están esperando para hacerle juicio de guerra. A la primer señal lo esperamos en Los Desmochados para acompañarlo en masa a la Plaza de la Victoria. O sea, eso es la muestra más cabal de cómo López entendió finalmente la dimensión política y el ideario de San Martín, ¿no? Y además que veía que tenían enemigos comunes, ¿no? La caída de Rivadavia como consecuencia de las negociaciones de paz con los portugueses que determinaron el fin de la Guerra del Brasil y la independencia del Uruguay lo encontraron a López como protagonista principal. Una convención nacional de representantes provinciales reunidos en Santa Fe lo designó como jefe del Ejército Federal, mientras Manuel Dorrego, otra vez gobernador de Buenos Aires, asumía como encargado de las relaciones exteriores. Cuando termina la guerra, ahí sí es cuando se complica la situación política, porque van llegando las divisiones, a Primera de la Valle, lo de Roca a Dorrego, viene el fusilamiento de Dorrego, que en esa instancia ya es una figura simpática y activa a favor del federalismo, y Rosas entonces
que era el otro puntal de la política de Buenos Aires, del federalismo, se suma, entonces viene hacia Santa Fe para lograr la protección de López. López era el único que podía enfrentarse a esta insurrección militar alentada por los unitarios, ¿no? Es la posguerra con Brasil. La reacción unitaria, con el consecuente fusilamiento de Dorrego el 13 de diciembre de 1828, reinició la guerra civil. López protegió a Rosas y juntos derrotaron al general Juan Lavalle en Puente de Márquez el 26 de abril de 1829. La victoria sobre los unitarios le permitió al caudillo bonaerense consolidar su poder en Buenos Aires. Y más allá de algunas diferencias, garantizó la alianza permanente con López. El Pacto Federal, firmado en 4 de enero de 1831 por Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y posteriormente Corrientes, apuntó a crear las condiciones para una normalización de la nación argentina. La intención de López fue que se transformara en una constitución que terminara con los enfrentamientos internos. Nunca lo logró. Acá tenemos evidentemente dos proyectos encontrados, que son el proyecto de Rosas como confederal y el proyecto de López, que es el proyecto federal. Por eso cuando hablamos de López podemos decir, para usar una terminología actual, la patria federal. López y la patria federal. Él es el que representa al federalismo, frente a Rosas, que quiere prolongar in aeternum un sistema confederal que surge del Pacto Federal, pero también el Pacto Federal en sus últimos artículos prevé la salida del sistema federal. Rosas lo respetaba mucho a Estanislao López, y Estanislao López también sentía mucho respeto por Rosas, por el hecho que comentaba de que Rosas accedió a poner de su propiedad esas cabezas de ganados para los santafesinos. Pero había, digamos, una mini grieta entre ellos, porque Estanislao López ya había impulsado mucho el federalismo, y Rosas, por otro lado, planteaba que todavía no era el momento. Entonces ahí se produce un choque entre ellos, no choque, digamos, de que estén enfrentados en forma absoluta, pero yo lo vería más como una diferencia de opiniones políticas entre uno y otro. Rosas demoró un acuerdo definitivo a causa de la inestabilidad interna que se prolongó hasta su derrocamiento en 1852. El general unitario José María Paz dio cuenta de Juan Bautista Bustos y Facundo Quiroga en la Tablada. Volvió a batir al Tigre de los Llanos un año después en Oncativo y extendió desde Córdoba su influencia por las provincias de Cuyo y del Noroeste. Como jefe de la Liga del Interior, opuesta a la federal, intentó negociar con López. El fracaso de esas gestiones lo llevaron a planificar una decisiva campaña contra Santa Fe. Años antes, López había desarticulado gran parte de la caballería del general Juan Lavalle en los días previos a la batalla del Puente de Márquez. Esto tiene que ver con una anécdota que se cuenta respecto de las tropas, del enfrentamiento con las tropas de Lavalle, donde aparentemente no estaba demasiado seguro del éxito final de la batalla, pero que permitió que las tropas se alojaran en un campo en el cual crece una especie de yuyo que se llama mío mío y que envenena a los caballos que lo comen. Cuando él les da la posibilidad de acampar en ese campo, sabía de antemano que al día siguiente muchos de sus caballos aparecerían muertos. Iban a estar sin caballería. Claro, y sin caballería prácticamente estaba definida la batalla final. Con Paz lo ayudó la suerte. Durante un reconocimiento del terreno donde pensaba enfrentarlo, en el límite entre Córdoba y Santa Fe, Paz fue sorprendido y tomado prisionero por una partida federal el 10 de mayo de 1831. Pasaría los próximos 8 años como cautivo de López,
que, contrariamente a lo que ocurría en esas épocas de sangrientas represalias contra los enemigos, se negó sistemáticamente a ejecutarlo. Curiosa paradoja. Había protegido a un malherido Juan Bautista Bustos luego que Paz lo derrotara en la tablada. Ahora debió hacer lo mismo con ese empecinado adversario que en sus memorias, escritas en parte durante su cautiverio, no lo tratarían con consideración. Si bien no tenemos tantos objetos, sí tenemos el retrato de José María Paz, la cruz que él talló porque estuvo preso en Santa Fe, en la aduana, contó con mucho respeto por parte de López. Creo que López le tenía con él diferencias políticas y por otro lado respeto y hasta cierta admiración en algún punto. La desaparición de Paz del escenario político-militar significó un duro golpe para las aspiraciones unitarias. Rosas, López y un Quiroga triunfante en Tucumán impondrán el dominio federal sobre las provincias. López y Quiroga se recelaban mutuamente y solo el ascendiente de Rosas sobre ambos evitó conflictos mayores. El asesinato del riojano el 16 de febrero de 1825 rompió ese delicado equilibrio de poder e influencias entre los caudillos. El atentado fue atribuido a sicarios de los hermanos Reinafé, que gobernaban Córdoba bajo la protección de López. Esa sospecha dañó el prestigio del santafesino, que, debilitado además por la tuberculosis, fue perdiendo poder en manos del gobernador de Buenos Aires. Yo creo que hay que englobarlo y analizarlo a Estanislao López desde todo ese contexto, ¿no? Y no solamente como un caudillo absolutamente federal, ¿no? Es un hombre que peleó mucho por el país que hoy tenemos, ¿no? Más allá de las diversas opiniones que pueden estar a favor o en contra, yo creo que fue un patriota americano. Sus deseos de dejar una nación pacificada y organizada sobre la base de autonomías provinciales que evitarían el asfixiante centralismo porteño nunca pudieron concretarse en forma definitiva, mucho menos antes de su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1838. A mí me parece que fue un personaje importante de la política de su tiempo y que se preocupó por organizar el país, que lo tenía como un objetivo claro y que sabía, eso se nota en sus escritos, pero se nota en sus acciones. Después de cada encuentro militar o de cada colisión o de cada batalla, un tratado, que había que llegar a acuerdos y que había que tener una organización y defender las autonomías. En ese sentido fue un hombre que precedió, gracias al Estatuto del 19 y a este impulso de los tratados, a muchos en esta obsesiva preocupación por la organización nacional. Con el brigadier López desaparecería uno de los grandes ideólogos del federalismo del interior, ese que Buenos Aires rotularía de bárbaro. El ideario de ese federalismo fue el que Estanislao López defendió hasta el final, no solo de sus enemigos, a veces también de sus amigos.